Vamos ahora a Israel. Israel se ha convertido en un caso de interés en la lucha en contra del coronavirus, casi una guerra contra el coronavirus, porque se ha anticipado exageradamente en las medidas que toma. Esa sobrereacción, la sobrereacción, anticipándose a lo que puede ser el contagio local y el crecimiento exponencial que se ha comprobado en distintos países, es la mejor táctica ante la pandemia. Estamos con Diego Mins, periodista argentino que está allí en Israel. Muy buenas tardes, Diego, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Luciana? Buenas tardes. Buenas tardes. Tanto tiempo. Tanto tiempo, es cierto. Diego, sabemos, por ejemplo, que una de las medidas extremas que tomó Israel fue la decisión de a todo viajero que llega a ese país, no importa si viene o no de los países donde la epidemia está haciendo más estragos, lo obliga a estar en cuarentena. ¿Esto es así? Correcto. Sí, correcto. Empezó con 10 días atrás, empezó la medida con una lista de países de riesgo, como Italia, por supuesto, sí. España, Francia, Alemania, China, Corea. Los turistas turistas israelíes que llegaban desde esos países estaban obligados a estar en cuarentena durante 14 días, sí. Pero hace 2 días extendieron la medida a todos los países del mundo. Y de hecho de alguna manera cerraron el país, claro, porque no pueden ingresar turistas a menos que puedan demostrar que tienen un lugar que no es un hotel para cuarentinearse durante 14 días. Así que prácticamente eso evita que se cierre, que evita el turismo. En las últimas 2 semanas 200.000 personas abandonaron el país, 200.000 extranjeros. Fueron dando plazos más o menos razonables, pero el país, digamos, todo lo que es turismo y todo lo que es viajes extranjeros quedó anulado hasta nuevo aviso. Se dice que por lo menos por 2 semanas, pero es un golpe bastante grande al turismo, que es una industria importante. Ahora, digo, es interesante, es decir, la cuarentena a todos los turistas, a todos los viajeros, porque no importa si son ciudadanos israelíes que vienen de afuera, la cuarentena obligada en realidad lo que le permitió a Israel es frenar el flujo de turistas. Porque las personas calculan, si voy a tener que estar 14 días en cuarentena, no quiero ir a ese país porque a lo mejor era todo el viaje que iba a hacer. Por supuesto, sí, digamos que cualquier persona que tenía pensado venir ya, más que pensarlo 2 veces, directamente lo cancela de entrada. El aeropuerto está prácticamente cerrado. Israel lo que tiene es que es un país relativamente fácil de cerrar. Tiene un solo aeropuerto importante que está prácticamente cerrado, solamente recibe vuelos con ciudadanos israelíes que apenas lleguen van directo a la cuarentena. Las fronteras, los pasos fronterizos, digamos, terrestres son pocos y también fácilmente controlables. Así que en el sentido del ingreso de personas está prácticamente sellado el país. Diego, ¿cómo hace el Estado israelí para comprobar y garantizar que los turistas que finalmente deciden ir de todas maneras o los israelíes que vuelven a su lugar de residencia cumplan con la cuarentena? ¿Hay algún tipo de inteligencia artificial que permite detectar si se está moviendo y saliendo de su casa? Como hizo Corea del Sur, por ejemplo. Probablemente haya algún tipo de software que genere listados de las personas a seguir, pero son los funcionarios públicos que van en busca de las personas en cuarentena, pero la verdad es que el número es cada vez más grande. Solamente hoy se sumaron 5.000 personas nuevas a la cuarentena, son 35.000 personas en cuarentena, así que me imagino que va a ser un poco complicado chequear todos los casos y se apela a la buena fe y a la buena voluntad de la gente. De todas maneras hay multas fuertes y cárcel para quien no cumpla con la cuarentena, y con esas cosas, digamos, el Estado no amenaza en vano. Por eso, digamos, probablemente se cumplan esas cuarentenas. Diego, hay un artículo muy interesante en el sitio Foreign Policy de Joshua Mitnick, que es un periodista con base en Israel, que escribió, tiene este concepto de que de alguna manera la mejor táctica ante la pandemia es exagerar hoy en el presente, antes de que sea tarde exagerar. Sí, mira, hace 1 hora y media el primer ministro Netanyahu dio una conferencia de prensa y confirmó que se cierran todas las escuelas, guarderías, jardines, universidades, escuelas de educación especial, se cierran por 5 semanas. Dentro de 2 semanas empezaban las vacaciones de Pascua judía, de Pesaj, que duraban 3 semanas, pero se cierra, digamos, hasta después. Así que va a haber por lo menos 5 semanas sin escuelas.
Al mismo tiempo, las empresas están todas tratando de tomar recaudos para hacer trabajo desde casa. Y hubo una novedad política también, porque la verdad es que dentro del mes que lleva el tema en Israel, más o menos, la política y las políticas de salud pública iban por carriles separados, y el primer ministro Netanyahu aprovechó esta conferencia para llamar a un gobierno de unidad nacional. Israel hace poco más de un año sin gobierno, llevó 3 elecciones seguidas en las que no pudieron formar coaliciones, un sistema parlamentario, y el tiempo le está jugando a favor a Netanyahu para finalmente cerrar el gobierno. Aparentemente todo se empieza a alinear para que pueda por lo menos tirar un tiempo más como primer ministro. Israel tiene, siempre tiene posibilidades de conflicto bélico, y en este análisis publicado sostiene que está encarando el coronavirus con una táctica militar, acciones preventivas desproporcionadas en escala. ¿Se debate acerca de la agresividad de las medidas decididas por Israel para contener el coronavirus? ¿Se debate en la sociedad israelí? Sí, pero muy ligeramente, pero se acata todo. La verdad es que a nadie le parece demasiado exagerado. Las medidas en la calle, en el día a día, no se ven demasiado. La verdad es que lo único que vi que me haya llamado la atención es que en los colectivos los choferes van con guantes y en las primeras 2 o 3 filas de asientos que están anuladas, como para que el público, los pasajeros no estén cerca de los choferes por tiempo prolongado. Más allá de eso, no parece haber demasiadas medidas. Sí, por ejemplo, hace ya unos 3 o 4 días que prohibieron las reuniones de más de 100 personas. Las autoridades religiosas, el Rabinato Superior, tiró varias medidas a seguir bastante interesantes. Primero, diciendo todo lo que diga el Ministerio de Salud es ley judía, es alajá, digamos, ley religiosa, hay que cumplirlo. Lo empoderó de alguna manera desde la religión, sí. Sí, digamos, de la religión se alinearon completamente. Claro. También cabe destacar que el ministro de Salud actual es parte de la coalición de Netanyahu, es un referente de un partido religioso. De todas maneras, se pusieron todos de acuerdo en ese sentido. El próximo sábado, en Shabbat, la gran sinagoga de Jerusalén, que es una de las más grandes del país, va a cerrar por primera vez en la historia porque contiene unas 1000 y pico de personas y decidieron cerrarla del todo. Uno de los rabinatos superiores incluso solicitó que la gente no vaya a rezar al Muro de los Lamentos, al Kotel, están rompiendo la normalidad religiosa también para contener el virus. Entonces, ¿cuántos casos, última pregunta, Diego, cuántos casos hay hoy confirmados y cuántos fallecimientos? En este momento son 109 casos, el último es un bebé de 1 año y medio. Fallecimientos no hubo ninguno, hubo 2 casos graves. El primero fue un chofer que estaba era un chofer de un micro turístico que llevaba turistas de Corea del Sur, que digamos fueron de los primeros casos que se detectaron, y que se siguió toda la ruta que hicieron los turistas, y a partir de ahí empezaron las primeras grandes cuarentenas. Y hay un segundo caso de un empleado del aeropuerto que el chofer ya está aparentemente en condiciones estables, el empleado del aeropuerto está delicado, pero no hubo fallecimientos. Bien, muchísimas gracias. No hubo fallecimientos, 109 casos, pero medidas extremas para contenerlo. Gracias, Diego Mintz, desde Israel. Por favor, un beso grande. Beso grande, buenas tardes. Aterrizamos de vuelta en Argentina. Crisis entre una crisis, la crisis económica, en esta crisis global de la pandemia.